Hola, buen día chicos, comenzando la clase de tercero de bachillerato, vamos a compartir pantalla. La clase del tema hoy de tercero de bachillerato 21 de octubre es la hibridación. ¿Qué es la hibridación? La hibridación es un modelo compuesto por Linus Pauling que explica cómo los átomos forman enlaces químicos con geometrías específicas. Según esta teoría, los orbitales atómicos se mezclan para formar nuevos orbitales híbridos, con diferentes formas, con orientaciones diferentes, y los que nos permiten explicar los ángulos con enlaces observados en las moléculas. ¿Qué es un orbital híbrido? Un orbital híbrido es el resultado de la combinación de orbitales atómicos del mismo átomo. Por ejemplo, orbitales S y P. Estos nuevos orbitales tienden a la misma energía, o sea, son equivalentes, de distintas formas y orientación con los orbitales. Se usan para formar enlaces covalentes más estables. ¿Por qué ocurre la hibridación? Los orbitales puros, que son S, P y D, no explican bien las formas reales de las moléculas. Por ejemplo, el metano. El metano es CH4. Tiene cuatro enlaces idénticos y un ángulo de 109,5 grados. Pero en el carbono sus estados son fundamentales, o sea que solo tienen dos electrones desesperados por lograr un 4 enlace covalente. Recordemos que al formar enlaces son desesperados que buscan hacer amigos, ¿verdad? Para poder juntarse y formar lo que es un enlace. Aquí existen tipos de hibridación. Por ejemplo, como vemos en el libro, está la hibridación sp, que es su combinación total por un orbital s más un orbital p, o sea, dos orbitales híbridos. En su geometría habla de lo que es lineal, como se ve aquí, el lineal con un ángulo de 180 grados. Por ejemplo, lo que es el etino y el acetileno, es lo que está en pantalla. La explicación de esto es que son dos orbitales híbridos sp que forman un enlace sigma y dos enlaces p que representan a híbridos que forman dos enlaces pi. ¿Cómo se ve aquí? Dos enlaces pi. Luego está la hibridación sp2, que es la combinación de un orbital s y dos orbitales p. Se ve en pantalla. Esto habla de la geometría trigonal plana. Sus nombres orbitales serían los tres, como ya mencioné, y su ángulo sería de 120 grados, como vemos aquí en pantalla. 120 grados. Ahí sería un ejemplo el eteno. El eteno es CH2CH4. Esto dice que tres orbitales híbridos en sp2 forman enlace sigma y quedan en un orbital con p sin hibridar su forma de enlace pi con otro carbono, como vemos aquí. C híbrido a carbono. Por último, vemos la hibridación con sp3. En sp3 hablamos de la combinación de un orbital s más tres orbitales p, donde los números híbridos serían un 4. Lo vemos en pantalla.
Hacerlo más grandecito. Y vemos más grandecito. Habla de la geometría tetraédrica, que este sería su ángulo de 109,5 grados. En este ejemplo ya sería el metano, que es el CH4. Uno, 2, 3 y 4. Este es el átomo que mezcla los orbitales 1s con 3p, formando cuatro orbitales de 2s3 equivalentes. Cada uno es lo que enclasa al otro átomo de hidrógeno. Por ejemplo, estos. Los voy a encerrar para que los diferenciemos. Uno, dos, tres y cuatro. Estamos hablando de esos átomos de hidrógeno. Por eso que forman 809,5 grados. Y también comentaré, pero no está aquí en el libro, sobre la hibridación con D, que son átomos de elementos del periodo de 3 o más extensos. Y a ella sería la geometría trigonal biporomal o octaédrica, que sería con D. Sería S, P, D y F. Como hablamos de los tipos de enlaces de hibridación, el enlace pi no se forma con un soplamento frontal de orbitales híbridos. Y el enlace tetra habla de una forma de soplamiento lateral en orbitales p no hibridados. En conclusión, la hibridación explica la forma tridimensional de las moléculas, la equivalencia de los enlaces covalentes y cómo los átomos reorganizan los orbitales para formar estructuras más estables. En esto quiere decir que la hibridación es clave para entender cómo los átomos se enlazan y le dan otra forma al mundo químico que esta misma nos rodea. Bien, para dar en clase, tenemos de que estas preguntas incluyen la respuesta correcta. La primera nos dice, ¿cuál es el ángulo aproximado entre los enlaces de hibridación sp2? Como ya lo hablamos anteriormente, ¿cuál de estos? A, 90 grados. B, 109,5 grados. C, 120 grados. Y D, 180 grados.
La segunda dice que orbitales se combinan con la hibridación sp2, un solo orbital en S y uno D o B, un S y P3, P, un S y dos P, uno S y una P. En la tercera y última pregunta tenemos cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre los orbitales híbridos. Hablamos de orbitales híbridos. A, tienen energía diferentes, o B, se forman solo en átomos metálicos, o C, son teóricos y explican mejor la formación de enlaces, o D, reemplazan a los enlaces iónicos. Bien, aquí en esta tarea tenemos subraya la respuesta correcta. Es la siguiente pregunta, que son dos, comenzando con la primera que dice, describe la teoría de hibridación química. A. El movimiento de los electrones entre capas. B. Mezcla de orbitales atómicos para formar órbitas equivalentes. O C. La formación de enlaces iónicos. En la 2 nos dice, ¿qué tipo de geometría tiene la molécula de hibridación sp3? Ahí estuvimos hablando, pues, ¿no? De la A lineal, B trigonal plana, tetraédrica o biparimedial. Bien, pues nos demos un repaso previo a lo que hablamos hoy en la clase. Podemos decir que la hibridación, cuando se combinan los orbitales atómicos, se forman nuevos orbitales con orientaciones específicas. El carbono puede hibridarse de otras maneras diferentes, tomando en cuenta que los enlaces son sencillos, son enlaces sigma y con un enlace adicional de una forma de un enlace pi. Para comprender cómo debemos seguir las siguientes reglas. Comenzando, ¿no? Pues que las moléculas no se forman en ningún enlace pi, sino en la hibridación que es sp3. El 2 sería que si la molécula se forma un enlace pi, la hibridación ya sería un sp2. Y tercero, como tercero y último, al darnos cuenta que si la molécula se forma más de dos enlaces pi, la hibridación sería sp. Recordar que los orbitales atómicos S, P y D y cómo diferenciar las formas de energía. El motivo de la hibridación explica que los átomos se hibridan de una forma más enlaces estables y simétricos. Por ejemplo, el carbono, como estamos hablando en las clases anteriores, al pasar de la configuración del S2, P y D, son orbitales sp3 equivalentes, mencionando que esto durante la hibridación hay una promoción electrónica seguida con una mezcla de orbitales, que también tienen tipos. Como ya hablamos, los tipos del sp3, sp2 y el ps. Dando ejemplo, lo que es sp3 es tetraédrica, con un ejemplo como el metano. Metano CH4. Y sp2, que sería el etileno, como tenemos en pantalla.
sp3, sp2 y el sp. Y el lineal, que sería solo el sp, ya sería un etino, de una forma de 180 grados. Bien, como conclusión, la hibridación muestra que los átomos no son estructuras rígidas, sino sistemas que se adaptan para lograr una máxima estabilidad y formar enormes variedades de compuestos que observamos en la naturaleza. Bien, la hibridación es el proceso mediante el cual los átomos se mezclan sus orbitales atómicos para formar nuevos orbitales híbridos, como ya hablamos, más adecuados para formar enlaces fuertes y simétricos. Podemos pensar que la hibridación como cuya adaptación de los átomos se reorganizan para lograr máxima estabilidad y así permitir que la gran variedad de moléculas que vemos en la naturaleza, desde el metano hasta el grafeno, entender que la hibridación es entender la veracidad de la química. El grafeno, un dato curioso. El grafeno debe ser de dureza y conductividad en un tipo de hibridación sp2. Eso quiere decir que es una geometría molecular es trigonal plana. Su estructura debe ser un enlace de 120 grados de sus carbonos. En una analogía se dice que la hibridación es como mezclar colores en los orbitales S y P, que se obtienen nuevos tonos, como combinar los colores primarios a ordinarios, porque sus propiedades serían distintas. También hablamos de los enlaces sigma, que son N, orbitales híbridos con enlaces P y N en orbitales P no hibridados. La hibridación reduce la energía total de un átomo y que permite esta formar otras moléculas. Esto es explicable porque la química inorgánica y la química orgánica más la química bioquímica. Y así es, chicos. Hemos visto todo lo que es átomos se reinventan mezclando sus orbitales para formar un enlace fuerte y moléculas estables. Recuerden, la hibridación no solo se explica en la forma de moléculas, sino se nos muestra como una creatividad en la naturaleza, al construir todo lo que nos rodea, porque ya hablamos, lo que es carbono es todo lo que nos rodea, nosotros mismos. Sigan observando el mundo como ojos químicos.
porque incluso la molécula más pequeña tiene su historia que contar. Nos vemos en la siguiente clase. Recuerden que la tarea la pueden subir hasta hoy a las 10 de la noche.